Hola, ¿qué tal amigos de Canela Deportes? Se les damos la bienvenida una vez más a esto que es Copados y vamos a toda marcha con esta semana y a toda marcha como está la selección de España, ganando con un 4-0 convincente, se despejan las dudas o al menos eso creo y ya lo vamos a estar discutiendo. Un gusto saludarles, soy Andrés Lichfeld, hoy me acompaña una leyenda del fútbol mexicano, Óscar el Conejo Pérez, Irati Vidal y Guille, que hace unos días, lo dijiste por acá, estabas en una cueva, estabas escondido, pero ahora te veo rojo, rojito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal, Cone? ¿Qué tal, Irati? ¿Qué tal, Andrés? Pues es verdad, he salido de la cueva porque evidentemente ya ese temor se me ha quitado con el 4-0 frente a Arabia Saudí. A ver, a priori es un resultado que te puedes esperar de una selección campeona de Europa contra una selección menor, pero sobre todo yo creo que el cómputo global es lo que tú tienes que medir en este partido y las buenas sensaciones y que Luis de la Fuente atinó con el 11 que no lo hizo con la primera jornada de este Mundial, ¿no? Entonces, creo que hay dos nombres propios muy evidentes, Lamine Yamal por demostrar ser la estrella y luego Mikel Oyarzabal, que siempre se habla de jugadores que parece que no tienen el mismo relumbrón o que no tienen el mismo escaparate que, por ejemplo, Lamine Yamal, pero son igual de eficientes, precisamente cuando en la primera jornada pues nos sacó una estadística de 30 minutos, no había tocado ni un balón, pues ahora en 30 minutos te marco 2 goles y te doy una asistencia. Bueno, creo que esta es la demostración de que Mikel Oyarzabal se sabe rehacer de las malas situaciones o del mal, de ese mala estadística y demuestra que es un delantero muy a considerar en este mundial. Y el mismo comentario que sostengo para todas las copas del mundo. El último partido decían que Mikel Oyarzábal era el peor, que ya no debía ser titular. Hoy ahora dicen que Mikel Oyarzábal es el mejor jugador de la copa. Así que vamos con calma. Irati, ¿qué impresiones te da el partido y en qué nivel viste a Lamine Yamal, que todavía no está al 100, pero ojito que ya con poco y nada de tiempo demostró que está para hacer grandes cosas? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Primero, recogerlo de Mikel Oyarzabal. Yo creo que quien pedía que no fuera titular es que, como dice Gaby, no tiene ni idea de fútbol y creo que lo demostró ayer Mikel Oyarzabal porque es el mejor 9 que puede tener esta selección por la forma en la que juega España. Y respecto a Lamine, las sensaciones buenísimas como la selección española, no solo por lo que demostró, por el impacto que tiene en el juego. Yo creo que el impacto anímico que tiene Lamine en la selección y en los rivales que tiene delante es espectacular, cómo arrastra jugadores liberando otros y sobre todo que se le ve fino, ¿no? Que sabemos que no está al 100%, que no está para jugar todos los minutos, pero yo de todo, de la finura, del juego de Lamine, me quedo con la madurez, porque hubo un contragolpe que él podría haber corrido, marcarse el sprint de su vida y él fue consciente, no estoy al 100%, vamos ganando 4-0, quizá no merece la pena hacer este sprint porque después me voy a ir camino a vestuarios, es lo que hizo, no corrió ese contragolpe y al descanso ya pues duchita y a descansar para lo siguiente. Yo creo que es una buena conclusión saber que el propio futbolista sabe medir el estado físico en el que está y medir los momentos en los que tiene que atacar y sacar su mejor versión, que ayer pues parecía que estaba escrito, ¿no? Que el primer gol en este mundial tenía que ser de Lamine. Ahora, Cone, la selección de España en el primer encuentro tuvo una amplia posesión, tuvo muchas oportunidades para pues, derrotar a la selección de Cabo Verde, termina siendo Bociña, el arquero, la gran figura. Basado en tu experiencia, Cone, te quiero preguntar qué cambia en el vestuario, qué cambia en esos días de un partido u otro para cambiarle tanto la cara a una selección, porque España gana 4-0 y pudieron ser muchos más goles. Sí, así es, Andrés, Guille, Irati, un gusto estar con ustedes aquí en Canal Deportes. Y bueno, ¿qué te digo? A veces el jugador se conecta. Creo que en el partido pasado a lo mejor no fue su gran partido, pero hoy volvieron a hacer ese equipo de jugar muy dinámico, de jugar a dos toques, y sin duda lo que decían los compañeros, ¿no? Lamine Yamal pues está ahí, está apareciendo, creo que es el chico más desequilibrante, sin duda es un jugador a seguir y que de alguna manera, independientemente si está al 100 o no, creo que pues es un jugador diferente, es el jugador diferente, la profundidad, obviamente preocupa mucho al rival y bueno, ya lo decía, ¿no? Este chico Oyarzábal, Yarzabal. Oyarzabal. Oyarzábal, la verdad, picante, bien, siempre buscando finalizar jugadas, la verdad que los vi bastante bien y si ellos siguen jugando así, va a ser un serio aspirante ahí a estar en finales, ¿no? Guille, también sabemos que en las Copas del Mundo no necesariamente los equipos terminan jugando como la empiezan, y esto lo digo
por los diferentes cambios que tuvo la selección de España de cara a este encuentro contra la selección de Arabia Saudí, sobre todo la salida de Fabián Ruiz. Te quería preguntar, sobre todo en plano estelar, digamos, de 16avos en adelante, en un partido ideal donde ya hay que poner a los 11 jugadores que van a ser los referentes, ¿cómo ves a la selección de España y quién debería estar allí? Porque, a ver, por el costado izquierdo hay ciertas dudas, no se sabe bien físicamente cómo estaría Nico Williams, en el centro del campo también hay opciones, Dani Olmo jugó un muy buen partido, ¿cómo lo ves? Mira, precisamente cuando estaba haciendo la recapitulación de los jugadores que destacaron ayer, se me ha olvidado Dani Olmo, que me parece quizás uno de los jugadores vitales en este cambio de la selección española, como también pasó en la Eurocopa. Dani Olmo en la Eurocopa también dio ese plus entre líneas, jugando de media punta. De hecho, ayer en las declaraciones posteriores al partido decía que él detrás del delantero se siente muy bien porque él tiene capacidad para juntar líneas, para juntar al centro del campo con el ataque, para que sean transiciones rápidas la del juego de España. Entonces, yo creo que de cara a esos 16avos, como me preguntas, Andrés, creo que es muy importante el partido que vimos ayer, ¿no? La selección española, en este caso Luis de la Fuente, que haya encontrado esos jugadores que te puedan activar a una selección española que necesita transitar rápido, que necesita sorprender, que necesita esa frescura, independientemente de Lamine Yamal, que sabemos que es un jugador capital y que marca la diferencia de esta selección, pero creo que, por ejemplo, Dani Olmo me parece un futbolista muy clave. Yo vi bastante sólida a la selección con Rodri y Pedri en la base, con Dani Olmo enganchándote un poquito más. Y luego, por la parte izquierda, a mí Baena me gustó. Pero yo también quiero incidir en el perfil de los laterales. Cucurella pues hizo buen partido, pero Pedro Porro creo que también aportó ese plus que necesitaba España en el costado derecho, lanzando centros al área, dando profundidad a Lamine Yamal cuando se metía por dentro. Creo que Luis de la Fuente ha encontrado claves de cara a llegarte a unos 16avos de final, tener un equipo competente para cualquier selección. Me falta ese perfil izquierdo, como decías, Andrés, que veremos qué pasa con Nico Williams, si finalmente es Baena. Es lo que de momento me chirría, independientemente de que no vemos a Fabián o demás. Creo que ha sacado como brotes verdes Luis de la Fuente este partido. Mencionabas a Rodri, que a ver, lo he visto muy bien y él mismo ha declarado que se siente a tope físico después de mucho tiempo y no veo a una España trascendiendo lejos sin un gran Rodri. Irati, para ir cerrando el tema España, sí, nos quedamos con el 4-0, un muy buen partido de la selección, pero siempre hay algo que mejorar. ¿Qué punto flaco, qué debilidad o dónde hay un llamado de atención para la selección de España, sobre todo más adelante en el torneo, cuando el nivel de los rivales comienza a aumentar? Bueno, es que yo creo que al final sacar conclusiones frente a un equipo que es tan inferior y que te plantea un bloque bajo es diferente, porque creo que a partir de 16avos lo que se encontrará España es un juego más directo que creo que le puede venir muy bien, ¿no? Porque le va a generar espacios. Evidentemente la gran incógnita es el extremo. Yo a Nico no lo veo, lo siento mucho, de la misma forma que Lamine sí se le ve con ese puntito, es que Nico al final ha estado toda una temporada marcada por las lesiones, en una temporada mal en lo colectivo y en lo individual, y es la gran incógnita, ¿no? Porque Baena, que creo que me dejó buenas sensaciones, no ha tenido la temporada, y Jeremy Pino, pese a ganar un título europeo, pues ha marcado 2 goles en una liga como la Premier League. Entonces creo que la incógnita está ahí y creo que se abre el debate, ¿no? Porque a mí Marcos Llorente no me acabó de convencer y yo creo que Pedro Porro le hace más bien a Lamine Yamal que Marcos Llorente, que se acercaba demasiado y le ponía todavía más defensores delante del astro azulgrana. Así que yo creo que las incógnitas son esas y que España, de momento, de lo que vio ayer, solo puede sacar conclusiones positivas y sobre todo ¿no? El buen rollo de la familia y la motivación de cara a lo que viene delante. A mí también otra de las incógnitas es que ¿por qué no juega Borja Iglesias? Porque si no ha jugado en estos 2 partidos, ¿cuándo va a jugar el que se supone que es el tercer delantero de la selección española? Cuando creo que tienes que tener a todo el mundo rodado. Sí, sobre todo el partido contra Cabo Verde, creo que el trámite pedía a un Borja Iglesias con sus características, pero bueno, vamos a pasar de la alegría de España a la amargura de la selección de Uruguay, que no pudo derrotar a Cabo Verde y pues no ha conseguido el triunfo en 2 fechas iniciales de la Copa del Mundo, debe cerrar contra España. Estamos, bueno, acá con Óscar el Conejo Pérez, una leyenda, y pues que enfrentó a uno de los protagonistas de este encuentro, Fernando Muslera, en aquel 2010. Con él lo enfrentaste de arco a arco en ese encuentro y te quiero preguntar precisamente por él, porque termina siendo incidente en el marcador y sobre todo la dificultad o con lo que tiene que lidiar un arquero, que lo puedes hacer bien por mucho tiempo, pero el único error puede determinar pues un resultado adverso, como ha sido el caso.
Sí, sí, así es verdad. Híjole, es una lástima, ¿no? Que ahí Moldera se precipitó un poquito en esa salida. Creo que estaba controlado, inclusive Uruguay creo que tuvo para irse al frente en el marcador, hacerlo más holgado y bueno, al final acaban empatando un partido que creo que sí pudieron haber sacado un mejor resultado y lamentablemente, bueno, pues estuvo involucrado ahí el arquero, ¿no? Pero bueno, creo que tiene mucha experiencia, ya tiene mundiales en la espalda, tendrá que analizar, tendrá que sacarse eso de encima y pensar en la que viene, ¿no? Porque no hay de otra. Ya por lo que pasó ya no se puede hacer nada, ¿no? Y para cerrar el grupo, bueno, ver un poco el escenario, porque la selección de Uruguay va a cerrar contra una España que no tiene asegurado ni mucho menos el primer puesto, así que va a tener que salir con el equipo titular. Es decir que, a ver, Cabo Verde con un empate combinado con una derrota de Uruguay le sirve para ser segunda de grupo, algo que, bueno, no estaba en mente de nadie cuando inició la Copa del Mundo. Irati, ¿cómo ves este desenlace de este grupo? A mí me recuerda un poco al del último mundial con Japón, con Alemania, con Es España, verdad. con Costa Rica, donde cada minuto cambiaba la tabla. A mí me encantaría que Cabo Verde pasara, porque es que creo que se lo han merecido. Es que han empatado contra la selección española en un ejercicio espectacular y han empatado contra Uruguay, las dos mejores a priori de este grupo. Me está dejando muchas dudas a mí Uruguay. A mí me parece difícil, no quiero ser tampoco osada, que la selección española acabe perdiendo contra esta Uruguay, que no tiene las estrellas del pasado, pero tampoco tiene la combinación, ¿no? El equipo. Creo que en defensa genera muchísimas dudas. Le cuesta muchísimo hacer gol también en la creación. Darwin Núñez no ha llegado pues en la mejor de las temporadas, ¿no? Y atrás con muchísimas dudas y sobre todo Muslera, que al final por edad te tiene que aportar experiencia, quizá no agilidad, pero sí experiencia. El error que hace es para matarlo. Me cuesta mucho ver a esta Uruguay ganando a la selección española, así que yo apuesto por España-Cabo Verde. Se viene un desenlace de locos en este grupo H de la Copa del Mundo. Mientras tanto, nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Copados. No se despeguen. Estamos de regreso en Copados y es que hoy juega la vigente campeona del mundo, la selección de Argentina, que dio la verdad un gran papel en el inicio de esta Copa del Mundo, 3-0 contra Argelia. Y bueno, el mismo protagonista que tenemos mencionando 20 años, don Lionel Andrés Messi, con un triplete excelso, demostrando que no solo que está para el nivel de jugar una Copa del Mundo, sino que está para el nivel de seguir siendo el mejor. Guille, ¿qué impresión te da la selección de Argentina? Había ciertas dudas antes del torneo, que los rivales que enfrentaban no eran de peso, de que Messi no tenía la edad, de que había jugadores que ya no estaban en la elite. Y hoy creo que el panorama es muy diferente, sobre todo ante la opinión pública. Argentina vuelve a alzar la mano como candidata. Sí, sí, total. Yo creo que disipó cualquier tipo de duda, ¿no? De cómo podía ser Argentina, pues a base de cómo se tienen que hacer las cosas. Como una vigente campeona tiene que demostrar que quiere revalidar el título. Prácticamente se confirmó, si no lo era ya, como una de las grandes candidatas a llevarse esta Copa del Mundo, que veremos qué ocurre. También es cierto que creo que un poco como pasó con que veníamos de hablar de España, pues un poco también como pasó en este sentido de estamos valorando mucho a la rival, que en este caso fue Argelia. Ahora Austria, pues es un rival que no sabemos si le va a aportar más dureza o no al partido, pero sí que es cierto que no creo que Argentina se pase por este mundial. Creo que sí que es cierto que vimos una gran versión de Leo Messi. No sé si es que no estamos acostumbrados porque al haberse ido a la MLS, pues perdemos como la perspectiva de la competencia, pero al fin y al cabo es uno de los mejores de la historia y eso siempre lo va a tener. Pero creo que esta Argentina, a mí no me descartaría que se llevase, no un pinchazo de Austria, sino que se llevase un susto, porque al fin y al cabo, Argelia tampoco me parece el rival como para medir la Copa del Mundo que puede demostrar Argentina. No sé si me lo estoy explicando con esto. Sí, diría que en el grupo también Austria podría ser, digamos, el rival que más cosas pueda proponer, partiendo de que tienen un muy buen entrenador como Rafnik. Pero hablando también del nivel de los rivales, eh, con Argentina, como bien decíamos, en amistosos previos no venía, digamos, enfrentando calibre en cuanto a los oponentes. En esta fase de grupo, al parecer, ya va a llegar clasificado contra el partido de Jordania como primera de grupo. Posiblemente pudiera ser Cabo Verde en 16avos. Y a lo que quiero llegar es cómo esto afecta al futbolista. De repente
tener un ritmo de competencia contra ciertos rivales y de la noche a la mañana, ¡pum!, que te toque un Portugal, que te toque un Brasil. ¿Cómo puede incidir esto en el futbolista? Sí, así es. Mira, creo que si no mal recuerdo, lo mencionamos al inicio del Mundial, si bien es cierto que Argentina no encontraba buenos resultados o no, el funcionamiento no era del todo bueno, yo hablaba de que no lo podemos descartar. Argentina tiene un gran plantel, tiene grandes jugadores y bueno, hoy lo están demostrando. Sin duda también comparto que Argelia no es un parámetro, pero bueno, al final hicieron lo suyo y creo que este partido, yo creo que tampoco tendrá problemas. Eh, Vamos a ver cómo sale, cómo sale Austria y bueno, yo creo que no va a tener problema y no influye mucho. Aparte, todos ellos están acostumbrados a jugar este tipo de instancias, entonces seguramente tienen muy claro lo que quieren y son jugadores internacionales y que no van a tener ningún inconveniente quien se pueda ir enfrentando. Sin duda el grado de dificultad va a ir aumentando conforme vayan avanzando, ¿no? A ver, Irati, te quiero escuchar, te quiero escuchar. ¿Qué piensas honestamente con la mano en el corazón de esta selección de Argentina? ¿Para qué está? ¿Qué te transmite? Es que yo creo que no podemos descartarla. Yo creo que es una de las grandes favoritas para llevarse esto, porque creo que el Mundial no va del camino de lo que has hecho antes, sino de lo que transmites. Y transmiten ese algo especial, ¿no? Ese aura, la entrada de Leo Messi con toda su banda detrás, una selección que tiene mucho oficio y que luego tiene al astro argentino que decía Guille. Es que, claro, aquí nadie se va a pasear. Leo Messi sí, Leo Messi pasea y cuando él dice, venga, ahora voy a atacar, pues ahora llega el gol de Leo Messi y todo el mundo, incluso los rivales, saben por dónde va ese balón que lo acaba colando. Y teniendo algo así tan especial, creo que al final va a acabar plantándole cara a rivales de muchísima altura por ese algo especial y porque al final yo creo que el ir de menos a más en cuanto a rivales te permite irte automotivando y esa automotivación, ¿no? Ese ir creciendo como grupo también te acaba aportando en el momento indicado y yo creo que una selección que tiene al mejor de la historia nunca se la puede descartar. Y hay un aspecto que siempre es importante para trascender en las Copas del Mundo y Óscar Conejo Pérez, que ha jugado dos mundiales, lo puede certificar. El estado anímico, la conexión, la química que haya dentro del grupo, que el grupo esté cohesionado, que se sienta bien, siempre se va a plasmar en la cancha y creo que esto es algo que Scaloni ha manejado muy bien con la selección de Argentina desde su primer día. Así que por este lado le sumamos a las piezas que tiene y a un Lionel Messi que a la edad que sea, cuando tiene la pelota en los pies de cara al arco, muchas cosas pueden ocurrir. Quille, sensaciones finales de esta selección de Argentina, probablemente hoy contra Austria pueda, digamos, asegurar ese liderato de grupo frente a un equipo que, como bien dices, quizás pueda poner ciertas piedritas en el camino, pero al final del día creo que lo va a lograr. Esto le va a permitir a Scaloni de repente rotar, refrescar, descansar jugadores contra Jordania y luego afrontar lo que viene. Sí, yo creo que esa primera victoria te da la posibilidad de que en este segundo partido contra Austria, no digo probar, pero reafirmar sensaciones, ¿no? Yo creo que Argentina, con respecto a la intensidad, con respecto al trabajo y evidentemente el talento, eso no se descarta porque tiene futbolistas más que de sobra para demostrarlo, puede afianzar posiciones, por ejemplo, como en los laterales, ¿no? Que el otro día hablábamos de cómo lo podía reforzar más o intentar mejorar esa posición en la que es más débil Argentina, pero sí que es cierto que, un poco recogiendo lo que dice Irati, Argentina también es muy emocional, ¿no? Muy sentida. Es una selección muy diferente a las demás que depende mucho de su estado anímico. Independientemente, hemos visto generaciones de Argentina en la que con una muy mala generación ha hecho un grandísimo mundial y viceversa, ¿no? Con una muy buena generación, por ejemplo, en 2002 se pegó un batacazo. Pues Argentina es así, es muy sentimental, muy emocional y yo creo que con esta línea ascendente de Argelia le puede venir bien una victoria que ya confirmaría sus 16avos, pero sobre todo muy importante reafirmar el bloque, ¿no? Reafirmar lo que puede dar Argentina durante este mundial. Argentina gana, vence y convence y bueno, algo que todos sabemos y no es un secreto, mientras el 10 esté enchufado, todo puede pasar. Nosotros vamos a una breve pausa, ya regresamos con más de Copados. Y estamos de regreso en Copados. Justo hablábamos de la selección de Argentina y hoy nos vamos con la otra finalista, o dos veces finalista, la selección de Francia que se enfrentará al combinado de Irak. Cone, te quiero preguntar sobre este equipo francés, que es una de las candidatas. Vemos el tipo de nombres,
las variantes con las que cuenta Didier Deschamps, el partido, sobre todo el segundo tiempo contra el cuadro de Senegal, que sobre la cancha es el campeón africano. ¿Qué sensaciones te da Francia de cara a lo que viene en la Copa del Mundo? Sí, no, sin duda es de las selecciones que creo que son las elegidas para poder eh, llegar a las finales y por ahí me atrevo a decir que buscar el campeonato, ¿no? Es una Francia muy completa, muy dinámica. Creo que Mbappé y toda la gente está muy conectada, han hecho grandes partidos. A mí me parece que sin duda es una selección que va a estar peleando ahí, ¿no? Y hoy en este partido no creo que tenga inconveniente. Yo creo que inclusive hasta puede ser el marcador abultado, ¿no? Irati, si se da la lógica en esta Copa del Mundo, que bueno, no está pasando tanto, España y Francia se cruzarían en el mismo camino, así que sé que les tienes el ojito bien puesto a esta selección de Francia. Y lo que te quiero preguntar es, a ver, viendo a Olise, a Dembélé, a Mbappé, a Barcola, etcétera, etcétera, Cherki entrando del cambio, Desiré Doué, ¿cómo se frena esto y cuál es el punto débil de este equipo francés que creo que Senegal hasta cierto punto, sobre todo en la primera parte, develó algunas cositas? Es una barbaridad lo que tienen. Es que tienen para hacer no 2 onces, tienen para hacer 3 onces, porque a una selección que ya en la parcela ofensiva tenía muchísimos jugadores, ahora va y le incorpora a Olise esta temporada. Es una barbaridad lo de Francia, pero España ya sabe el camino a ganarle a esta selección francesa con la verticalidad. En la Eurocopa fue capaz de vencerle con un gran Lamine Yamal, incluso con Jesús Navas, con casi De 40 lateral. años de lateral deteniendo a Kylian Mbappé. Es una selección que yo creo que es muy pragmática, que es poco vistosa para lo que tiene, te diría. Es una selección que cuando las cosas se ponen mal, evidentemente conecta a los de arriba y seguramente es el combinado que más pólvora tiene, pero creo que en defensa deja bastantes dudas y que si aceleras un poco el partido hay fórmula de encontrarle el hueco. España no solo en la Eurocopa, en la Nations League, en esa famosa final con una decisión controvertida que acabó ganando Francia, pero creo que le plantó buena cara y que no tendría que asustarle porque creo que el combinado español también asusta y tiene algo muy importante, creo que en el fútbol, y es el tempo del centro del campo, y donde puede elegir España es precisamente en el centro del campo, pero evidentemente es que lo de Francia es impresionante, la generación tras generación tras generación que tienen, es una barbaridad. Ahora, Guilla, hablar de otro futbolista que yo sí lo digo, ha llevado palos hasta el cansancio en las últimas 2 temporadas, pero que en la Copa del Mundo hace un rato hablamos de Messi y Mbappé en la historia de los mundiales también está consiguiendo un sitio importante, ya marcó doblete, ha jugado los 7 partidos en las 2 últimas ediciones, probablemente si no es este el próximo mundial quede como máximo goleador histórico. ¿Para qué está Kylian Mbappé, Guille? Porque a mí me vendieron antes de este mundial que Mbappé no estaba bien, que Mbappé no era el mismo, que ya había perdido su magia y va y cuando medio se enchufa, frota la lámpara y hace unos golazos como el 3-1. Sí, a ver, yo creo que también Mbappé en Francia se siente, nunca mejor dicho, como en casa y tiene un seleccionador, no digo que le permita, pero sí que le entiende, ¿no? Que al fin y al cabo, en esa capacidad para rodearle, disponer de la jerarquía, a Mbappé se la da absolutamente. De hecho, futbolistas como Ousmane Dembélé, que hablamos de un Balón de Oro, o Olise, que es la nueva estrella emergente de Francia, saben dónde está la jerarquía y quién es el jugador más importante, que es Kylian Mbappé. Ya partiendo de esa base, eso es muy importante para el tema de la gestión de egos y principalmente para hacer cohesionar al equipo. Entonces, este Kylian Mbappé está para conseguirlo absolutamente todo con su selección. Y como tú dices, lo más probable, si no es en este mundial, sino en el siguiente, que bata el récord goleador de máximo goleador histórico de la Copa del Mundo y puede batir cualquier tipo de récord, porque yo creo que es un futbolista. Pues un poco como decíamos antaño, ¿no? Con jugadores como Pelé, jugadores como Maradona, que son jugadores hechos para esta competición. Y creo que Kylian Mbappé, no solamente con Francia, sino con el Mundial, tiene una filia súper importante. Ya lo hemos visto en los 2 últimos torneos, en uno campeón, en otro finalista y siendo un jugador decisivo. Entonces, esa trayectoria es muy positiva para un futbolista que encima ahora está en su mejor etapa como, por así decirlo, ¿no? Como
de rendimiento, ¿no? Lo próximo que veamos seguramente es que vaya bajando sus condiciones, esté más mermado y demás, pero ahora están, como se dice vulgarmente ahora los chavales más jóvenes, en su prime, ¿no? Entonces, creo que esta Francia de Mbappé se rige mucho por lo que es capaz de dar este futbolista y yo en el Mundial es que no le veo tope. Yo es que es un jugador que en el Mundial se crece y se motiva. Cone, para... Pero la Sí. principal diferencia, no, te iba a añadir que la principal diferencia es que Mbappé en Francia es el rey y que en el Real Madrid todavía no lo ha sido, ha tenido que compartir corona. Bueno, eso es un tema que vamos a debatir seguro más adelante. Cone, para ir cerrando el segmento, recuerdo en 2010 enfrentaste a la selección de Francia, México ganó ese partido y si bien no era una Francia como esta, tenía grandes nombres, Henry, Ribéry, Anelka, Gourcuff, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clave para que Irak pueda plantearle un buen partido a la selección de Francia? Digamos, hacer que ese primer gol que normalmente abre el grifo tarde en llegar. Sí, como bien lo mencionas, creo que son dos selecciones totalmente distintas. A mí no me gusta comparar. Al final estaban viviendo circunstancias muy diferentes. Hoy esta Francia se ve muy compacta, se ve muy bien, con esos delanteros, perdón, que acompañan a Mbappé. La verdad es que él está muy bien arropado y sin duda creo que hoy es un momento para que él pueda despuntar más de lo que ha hecho, pero no hay que dejar pasar a la gente que tiene al lado, que creo que son importantes, son fundamentales, y para que un jugador brille como por su propia luz, bueno, obviamente necesita estar arropado de toda esa gente, ¿no? Y felicitar al técnico por la gran gestión que ha tenido de llevarlos y de que él esté bien y esté claro mentalmente, ¿no? Sin duda, Didier Deschamps entrando como uno de los históricos en la Copa del Mundo. Vamos despidiendo. Estuvimos con ustedes Irati Vidal, Oscar El Conejo Pérez, Guillermo González y un servidor Andrés Lichbel. Esto es Copados. Nos veremos. Será la próxima. Adiós.